Dios te bendiga en esta tarde. Quien te habla, la pastora Raquel Bertañán, en esta oportunidad para compartir con vos un estudio sobre cómo resolver conflictos en el matrimonio. Necesitamos tener un matrimonio sano para que nuestro hogar esté sano. Cuando la cabeza está alineada, que sería el matrimonio, toda la familia está alineada. Por eso, qué importante que podamos resolver un conflicto. Quiero decirte primeramente que los conflictos son algo inevitable. Vamos a tener conflicto porque venimos de dos historias diferentes, de dos pensamientos diferentes, de dos deseos de personas diferentes, con sueños, con un montón de cosas que a lo largo de la vida se van gestando o que han sido gestadas cuando estábamos en nuestra juventud o en nuestra adolescencia. Entonces, siempre que hay dos personas diferentes, dice el mundo, los polos opuestos se atraen. Pero para Dios, aunque seamos diferentes, nos hizo con diferencias para que nos podamos complementar. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo dijo, haré ayuda idónea para Adán, estaba diciendo que iba a ser un complemento para Adán. O sea que el hombre y la mujer se complementan. Lo que no tiene quizás el varón, seguramente lo tiene la mujer. Y de dos personas diferentes Dios hace algo perfecto y hermoso como es el matrimonio. Entonces, decirte primeramente que sí vamos a tener dificultades, vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas. Y quiero decirte lo que dice la escritura en el libro de Primera de Juan, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero creed y confiad, yo he vencido al mundo. O sea que Dios nos habla de que Él ya venció, de que vamos a tener dificultades, de que vamos a tener problemas, de que vamos a tener conflictos, pero que Él ya venció y que los vamos, si nosotros nos ponemos de acuerdo, los vamos a poder resolver. Una de las cosas fundamentales para que el conflicto se pueda resolver, que es menester fundamental, es que nosotros nos podamos escuchar como pareja, que podamos escuchar lo que el otro necesita, porque muchas veces la persona que está conflictuada es porque tiene una necesidad, pero si no nos escuchamos, difícilmente ese conflicto se pueda resolver. Si dos personas gritan a la vez, están ahí a los gritos todo el tiempo y no se pueden escuchar, es porque por eso se gesta este conflicto aún mayor y bueno, la persona sale seguramente herida. Entonces es menester que nos podamos escuchar. Dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y Proverbios dice, 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír le es fatuedad y oprobio. A veces contestamos, estamos peleando, están ahí las dos personas a los gritos y no se están escuchando. Y es importantísimo que nosotros nos podamos escuchar lo que el otro nos tiene que decir. En muchos de los conflictos surgen porque no nos escuchamos o entendemos lo que nosotros queremos entender. No lo que nos está diciendo nuestra pareja, sino lo que nosotros interpretamos. Es como que no hay una decodificación de lo que el cónyuge nos quiere decir. Entonces, al estar gritando los dos, no se puede resolver el problema porque no nos estamos escuchando. Tenemos que tener también cuidado, fundamentalmente, punto número 2, fundamentalmente, en saber de que la lengua es un órgano tremendo que puede llegar a matar a una persona cuando le estamos diciendo algo hiriente. Dice la palabra que el Señor decía, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra que está dicha por la palabra de Dios, pero cuando nosotros tomamos palabra que no es de Dios y soltamos una palabra hiriente, podemos llegar a matar a nuestro cónyuge por medio de las palabras. Es como un golpe, es como una espada que puede llegar a herir y clavarle un puñal a la otra persona. Por eso es importantísimo que cuidemos lo que estamos diciendo cuando estamos enojados. Porque cuando estamos enojados esa palabra viene cargada de ira, cargada de enojo, cargada de un montón de cosas feas, de espíritus feos, que pueden lastimar al otro, hasta le podemos maldecir y el enemigo está presto para sacar esas palabras y ponerlas en práctica. Si la palabra de Dios es espíritu y vida, la palabra que sale impulsada por la ira, que es un espíritu inmundo, también tiene un espíritu y ese espíritu justamente no es el espíritu de Dios. Así que es importante que nosotros podamos entender esto, de que nuestras palabras tienen poder. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, nosotros tenemos que poder sosegar esa ira.
poder calmar y poder fijarnos qué es lo que vamos a estar hablando o diciéndole a nuestro cónyuge. Dice el libro de Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que nosotros hablemos tiene que ser de edificación y no es fácil. Poder controlarse en un momento de enojo, en un momento de conflicto, no es fácil poder controlarse, pero la palabra dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que tenemos que poder utilizar ese dominio propio y poder resolver el conflicto hablando de la mejor manera, sin decirnos palabras hirientes y sin decirnos palabras que al otro lo maten prácticamente, porque después es mucho más difícil restaurar y perdonar a esa persona que nos está ofendiendo y que nos está dañando. Siempre tenemos que hablar con la verdad, punto número 3, siempre tenemos que hablar con la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa, aunque esa verdad nos traiga consecuencias a nuestra vida. Es fundamental decir la verdad. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces, si vos hablas verdad, estás hablando lo que Dios quiere. La mentira a la larga te hace que engendre otra mentira y al final vivimos en un círculo de mentira por no haber dicho la verdad en el momento. Muchas veces duele las verdades, pero es importantísimo que esa verdad sea dicha y que sea dicha con amor. Libro de Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, hablando verdad, aunque esa verdad sea una verdad difícil para asumir nuestro cónyuge. A veces hay verdades que pueden llegar a confrontar y no nos gusta que nos confronten, pero es importantísimo que podamos hablar verdad. Punto número 4. Debemos resolver el enojo. El enojo lo tenemos que resolver. Muchas veces las personas que están enojadas después de haber tenido un conflicto hacen la ley del hielo, ponen un frío entre la pareja, una distancia, se cierran su boca, no le hablan a su cónyuge. Eso puede llegar a traer mucho dolor, porque no hay peor cosa para una persona que es la indiferencia, cuando la otra persona le es indiferente. Entonces, no hagamos daño. No nos callemos, resolvamos ese enojo, hablémoslo. Quizás necesitemos un tiempo de reflexión, pero bueno, qué importante que podamos resolver ese conflicto, ese enojo, ese malestar, para que eso no se haga una raíz de amargura. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que nos está diciendo que cuando nosotros nos acostamos enojados y no resolvemos ese enojo rápido, ¿a quién le estamos dando lugar? Al enemigo. Aún dice que nuestras oraciones cuando nosotros estamos mal con nuestro cónyuge son estorbadas. Entonces, qué importante es que nosotros nos podamos poner de acuerdo antes de acostarnos, cuando es a la noche, y poder perdonarnos y poder reconciliarnos, para que el enemigo no tenga acceso a nuestro matrimonio. Nos acostamos enojados y el enemigo empieza a sembrar cizaña y después es mucho más difícil poder sanear la situación. O sea que es importantísimo que podamos resolver el conflicto y perdonar y resolver ese enojo. Y poder perdonarnos las cosas o los desacuerdos que tengamos con la pareja. Sabemos que somos seres diferentes, pero cuando hay un conflicto es importantísimo que nos podamos perdonar. Dice la Biblia, Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, qué importante es que vos puedas perdonar a tu esposa, a tu esposo, que si te hirió con una palabra o quizás con un gesto, quizás con una actitud, porque muchas veces no son las palabras, sino la forma en que se están soltando esas palabras las que nos hieren. Porque el cuerpo también tiene un lenguaje, y si nuestro cuerpo dice las cosas de una manera, o si nos movemos o expresamos de una manera con violencia y con ira, eso también está lastimando al otro. Entonces, qué importante que nosotros nos podamos perdonar y podamos resolver esta situación de la mejor manera. Es necesario, y vamos a tener desacuerdos, como te decía, somos personas absolutamente distintas, pero que nos complementamos en Dios, y desacuerdos vamos a tener, pero qué importante que podamos resolver esos desacuerdos poniéndonos en un acuerdo, llegando a un punto de acuerdo para que estos conflictos
se puedan resolver. Y si no nos ponemos de acuerdo, preferiblemente no movernos. Nosotros con mi esposo Marcelo, nosotros no nos movemos si no estamos de acuerdo en algo. Nos quedamos ahí hasta que Dios traiga convicción al que le hace falta o no. Y si no estamos de acuerdo, preferiblemente no movernos porque seguramente estaríamos trayendo un malestar al matrimonio. Dice la Biblia Colosenses capítulo 3 verso 12 al 15, vestió pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea que ponernos de acuerdo, buscar el bienestar, buscar estar bien con la pareja, estar tranquilos, resolver esta situación. Y bueno, y cuando tenemos que llevarlo a la aplicación práctica de nuestra vida, el conflicto en sí mismo no es malo, porque ese conflicto que Dios permite que nosotros tengamos con nuestro cónyuge, seguramente es para cambiar. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces seguramente Dios permitió ese conflicto para que nosotros podamos resolver alguna situación. Y eso nos va a servir. Siempre tenemos que sacar lo bueno. ¿Qué bueno sacamos de ese conflicto? Siempre uno tiene, de cualquier situación, por más adversa que parezca, uno puede sacarle lo beneficioso para sí mismo, un crecimiento, una maduración. Entonces, el conflicto en sí mismo no es malo. El conflicto te va a llevar a una edificación seguramente de tu matrimonio y de tu propia vida, porque te vas a confrontar con cosas que todavía no habías resuelto y que vas a tener que resolver. Pero tenemos que evitar los extremos, irnos a un extremo. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Solamente Dios. Amén. Entonces nosotros poder ponernos, llegar, como te decíamos hoy, o como te decía hoy, a ese acuerdo, a esa, no ser tan extremista y no ser tan absoluto, sino que poder comprender y entender al otro para que el conflicto se pueda resolver mucho más rápido. Entonces, ¿qué cosas no tenemos que hacer? Vamos a hacer vamos a visualizar. Primero lo que no tenemos que hacer es huir del conflicto. No tenemos que huir del conflicto. Al conflicto es necesario que lo enfrentemos siempre. Lo tenemos que enfrentar, pero siempre tenemos que hacerlo de la mejor manera. De una manera con tranquilidad y con amor, porque si herimos a nuestro cónyuge, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Hablar siempre con la verdad. Hablar siempre con la verdad. Que el conflicto no sea algo contencioso, donde uno peleamos y discutimos, sino que tenemos que tratar de que ese conflicto sea algo que vaya a sacar algo bueno para nosotros. Seamos prontos para oír, tenemos que oír lo que nos dice nuestro cónyuge, y seamos tardos para hablar, no nos apresuremos, no hablemos sin escucharnos. Primeramente tenemos que escuchar. Muchas de las confusiones que hay en la pareja es porque no nos escuchamos. No nos escuchamos, entonces es importante que nos escuchemos, que oigamos lo que el otro nos tiene que decir. Y hay varios niveles que uno tiene de tensión, cuando podemos estar calmos, podemos estar con una tensión moderada o con una tensión alta, pero tenemos que tener cuidado. Cuando ya la tensión está muy alta, sabemos que tenemos que parar. Cuando ya sabemos que el enojo es demasiado grande, tenemos que parar. Porque si nos actuamos en medio de ese enojo, la pareja va a ser herida y va a ser dañada. Seamos tardos en airarnos, seamos gente sabia, no provoquemos heridas emocionales a nuestro cónyuge, no le provoquemos frustración, dolor, o que la persona sienta que somos personas injustas. Qué importante es que nosotros podamos, que ese conflicto no sea algo destructivo, sino que ese conflicto sea algo constructivo, que sea para construir y no para destruir nuestro matrimonio. Entonces en esta tarde, yo te quiero dejar este mensaje para que vos puedas resolver tu conflicto siempre con tranquilidad, siempre tratando de hablar. Contá hasta 10 cuando ves que la cosa se pone demasiado álgida. Contá hasta 10, callá tu boca, por dentro contás hasta 10, orás,
vas a tomar aire en el momento del conflicto, a veces es mejor salir y tomar un poco de aire. Nosotros con mi esposo, cuando por ahí la situación se pone algo un poquito tensa, uno va para un lado, otro va para el otro, hasta que la tensión pasa. Es algo que ya tenemos nosotros pactado. Yo me voy a la cocina, mi esposo se va a la habitación y estamos un rato ahí resolviendo el conflicto primeramente interno y después volvemos y nos juntamos y podemos hablar tranquilo de la situación que nos estaba poniendo ahí tensos, pero poder hablarlo con tranquilidad y con respeto, sin olvidarnos que si nosotros nos estamos hiriendo primeramente a Dios, porque el matrimonio es esto, es un triángulo donde Dios es la cabeza, Él y yo. Entonces, si yo estoy peleándome con mi esposo y estoy hiriéndolo yo a él, en realidad lo que estoy haciendo es herir a Dios también, porque Él es nuestra cabeza. Y todo lo que yo le diga a Marcelo, mi esposo, va a herir a Dios si lo digo de una manera desmedida. Entonces, qué importante que sepamos que esto no es de a dos, que esto es de a tres. Dios, Él y yo, o Él y vos. Somos, o ella y vos. Somos tres personas y la persona más importante se llama Cristo. Entonces, nosotros con mi esposo muchas veces, cuando hemos estado en momentos de conflicto, que los hemos tenido como todas las personas, nosotros llegamos a Cristo por una situación de matrimonio, estaba nuestro matrimonio prácticamente para destruirse, estábamos por separarnos, yo había tomado la decisión de irme de mi casa con mis hijos, cuando llegó el Señor a mi casa, por medio de un varón que nos predicó el Evangelio, que se llama Eduardo, Dios bendiga su vida. Eduardo nos predicó el Evangelio y pudimos nosotros llegar a Cristo, ¿no? Y llegamos con un matrimonio totalmente destruido. Pero Dios nos enseñó cómo teníamos que manejarnos y nos hizo entender que nosotros cuando nos casamos, cuando hicimos los votos nupciales, matrimoniales, comprometimos nuestra fe. Y si yo digo que creo en Cristo y estoy hiriendo a mi compañero, entonces mi fe realmente no es tan real, no es tan genuina. Entonces, qué importante que nosotros podamos ver esto. Si somos hijos de Dios y nosotros decimos amar a Dios, tenemos que ver que no tenemos que herirlo. Y la persona que más herida sale en medio de un conflicto del matrimonio es Dios, porque así es lo que Él ha creado. Es así como un triángulo. Él es la cabeza de todo matrimonio, la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Entonces, importantísimo que podamos resolver nuestras diferencias y podamos salir sanos y podamos salir edificados de todo conflicto matrimonial. Vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, Señor, quiero presentarte, amado Dios, a cada varón, a cada mujer que esté escuchando este video, Señor, y que esté viendo este video, Padre. Rogarte, Padre eterno, que le des la sabiduría, la inteligencia espiritual para que pueda resolver su conflicto en el matrimonio, Señor. Dale un corazón perdonador, Señor, que pueda perdonar las ofensas, Señor, que voluntaria o involuntariamente su cónyuge le haya hecho, Señor. En esta hora, Señor amado, ayúdale, Señor, dale el dominio propio para que pueda contener el enojo, contener la ira, Señor, y poder hablar de una manera respetuosa y sobre todo con palabras llenas de amor, porque tu palabra dice que vos sos amor, Señor. Y si vos estás dentro de nosotros, nosotros tenemos que fluir en ese amor. Aún en medio del enojo, tu palabra dice, airaos, pero no pequéis. Ayudarnos a que cuando estemos airados, Señor, no haya pecado en nuestra manera de hablar y no salgamos hiriendo a nuestro compañero. Yo te doy gracias, Padre. Declaro sobre cada matrimonio, Señor, que vos tenés el control, Señor. En esta hora ponemos, Señor amado, en tus manos nuestro matrimonio, Señor. Te entregamos nuestra familia en tus manos, Dios, para que nos ayudes a guiarla, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Yo ya me estoy despidiendo, nos encontramos Dios mediante en la próxima conexión para compartir alguna palabra edificante. Quien te habla, la pastora Raquel, pertenezco a la Iglesia del Nazareno aquí en la ciudad de Bahía Blanca.